Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del país donde usted se encuentre. Le saluda Armando García desde los Estados Unidos de América. Soy el director de la Agencia Mundial de Prensa acá en este país y de Radio Nuestra América. Ambas agencias patrocinan prácticamente la Expo Literaria que llevamos 7 desde que empezamos en el año 2022. Y en esta ocasión tenemos a un escritor español, pero ya me estoy enterando que nació en Venezuela y ahí sí ya no sé si es español o es venezolano, pero vamos a preguntarle. Pero tenemos a un escritor peruano que es nuestro embajador cultural para esta entrevista, y Nilton Gómez desde Perú va a entrevistar a Isaac Levy de España. Nilton, adelante. Bien, buenas, un saludo grande para todas las personas que nos están escuchando y que están siguiendo esta expo que está llegando a las diferentes partes del mundo. Gracias y bueno, tengo que agradecer a los patrocinadores de la séptima expo literaria, al señor Armando García Álvarez, el director de la radio online, ¿sí? Nuestra América, al CEO de la Agencia Mundial de Prensa, la doctora Cristina Barcelona, y a Marisol Paredes Apolinario, la coordinadora general. Y nada, gracias por la elección para poder ser embajador, y el día de hoy pues nos complace estar como un reconocido escritor y de alguna forma un luchador con los derechos de los judíos, ¿no? Él es Isaac Levi Benveniste, que nació en Caracas, Venezuela, el 2 de junio de 1963. Él actualmente, desde muy pequeño, radica en Barcelona. Es licenciado y máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE en Barcelona, especializado en Marketing Internacional. Estudió Matemáticas y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Máster en Prevención contra la Radicalización de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es presidente de LICRA, Liga Internacional contra el Racismo y Antisemitismo en Cataluña. Así que le damos una cordial bienvenida al escritor Isaac, ¿sí? Que nos acompaña el día de hoy, un gran personaje y es en realidad un invitado de lujo. Bienvenido, Isaac. Es un placer tenerlo aquí en la Expo Literaria. Te van a hacer las preguntas Nilton y después nosotros interactuamos. Nilton, los micrófonos. Listo, listo. Ok. Isaac, yo estaba leyendo, tú eres un defensor de los derechos contra los judíos, ¿no? Contra el maltrato hacia ellos. He visto de que tu publicación, tu libro, es una maestría de tu investigación, ¿sí? Yo quiero que nos expliques un tema. Yo he estudiado parte de ello, entiendo yo que el pueblo judío es el pueblo escogido por el Señor desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Ellos cuando vino el Señor a la tierra, ellos predominaban en esa creencia. ¿Tú crees que eso que tienen arraigado sea el motivo o uno de los motivos por el cual ha habido mucho odio contra ellos en los últimos tiempos? Bueno, antes que nada, que empezar, quisiera agradecer la referencia del señor Armando García, y encantado, y de la señora Luz Marisol, la coordinadora, por haberme dado a mí. El lujo es mío y el honor es mío de poder participar en esta expo literaria. Yo, de hecho, no me considero un escritor profesional. Yo soy escritor amateur. Estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo otro ensayo, pero lo mío, como ha dicho muy bien el señor Nilton, este libro que estamos comentando ahora es un trabajo de fin de maestría, una tesis, como una tesina de universidad. Entonces, lo que hicieron fue una editorial me la publicó porque encontró interesante el tema, ¿no? Pero yo lo que quiero decirle, antes que nada, que es muy interesante lo que usted dice, pero lo que se llama el odio a los judíos se define como judeofobia o antisemitismo. Entonces, a lo largo de la historia ha tenido varias etapas, ¿ok? Entonces, lo que sí que es verdad
que este rechazo u odio a los judíos viene de hace más de 2000 años, hasta hoy en día. No es una cosa que se deba de olvidar ni dejar de olvidar. Entonces, en primera instancia, ¿cómo nace este odio? Respondiendo un poco a su pregunta, fue que en un momento determinado, en ciertos ámbitos históricos, pero claro, le estoy hablando hace más de 2000 años, ¿no? O sea, se acusó al pueblo judío de haber sido el pueblo deicida, de haber sido causante de la muerte de Jesús, cuando en realidad eso es falso, porque se sabe que fueron los romanos. Lo que pasa es que los judíos en ese momento no creyeron que Jesús era el Mesías. Todavía hoy lo siguen creyendo. Lo que ocurre es que hoy en día, en el 2024, todos estos temas religiosos han ido, dijéramos, desviándose hacia otros tipos de odios, que es el que yo he analizado en mi libro. El tema de ser el antijudaísmo religioso lo toco como una cosa inicial, fue cuando se inició todo, pero después han habido otras épocas. Se ha odiado a los judíos no por la religión, sino por otro tipo de temas. O sea, se puede mencionar que el inicio sí es religioso, pero ya en el tiempo se ha ido pues agregando otras cosas, se ha ido dejando de lado el tema religioso y se han agregado nuevos aspectos que hasta el momento pues existe mucho prejuicio con referente a ellos, ¿correcto? Correcto. En la contraportada de mi libro, me hace mucha ilusión que haya utilizado esta palabra prejuicio. Hay una frase de Einstein que la recalco, que dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Mm. Y esta frase de Einstein está aquí en la contraportada de mi libro. No sé si se podría ver aquí. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Los prejuicios son un denominador común con las minorías y la gente se hace una idea preconcebida y muchas veces es muy difícil sacarles de esa idea preconcebida. Pero tratando de este fenómeno que yo he estudiado muy detalladamente, el, eh, el, el rechazo o el odio a los judíos se concreta en tres grandes etapas históricas. La primera, efectivamente, es este antijudaísmo que se llama religioso, que abarca desde la época de Jesucristo hasta incluso la época de la Inquisición, que no hay que olvidarla, la época medieval, en la cual pues también hubo mucho rechazo porque a los judíos se les obligaba a convertirse y el que no se convertía, pues a veces hasta lo quemaban en la hoguera. Y había mucho odio de este tipo. Después, a lo largo de la historia fue evolucionando y ya en un momento determinado, ya el tema religioso se convierte en un pequeño tema racial, porque incluso se dice que los judíos tienen una sangre especial y el nivel de sangre de los judíos. Que estas cosas, vuelvo a decirlo, salen de falacias, de mentiras. Eso es lo más grave, como todos los prejuicios nacen de cosas que no son verdad, pero que se van inflando a lo largo del tiempo. Entonces, vienen en Francia, sobre todo, muchos casos de antisemitismo, o sea, judeofobia, basada en la raza, hasta llegar a momentos que se dice que el judío lo conspira con todo, que es el dueño del mundo, que maneja los hilos para convertirse en poderosos, se desasocia con el dinero normalmente, mucho. Cuando todo eso, yo le puedo garantizar, porque conozco mucho el tema, hay muchos judíos pobres en el mundo. Mm. De hecho, hay una asociación que se ocupa de cuidar a los judíos pobres. O sea, no todos los judíos son ricos. Ojalá yo fuera rico, ojalá yo fuera millonario y no tener que trabajar como todos los días.
Pero lo que quiero decirle es que después de eso está Hitler, que coge las ideas estas raciales, entonces las convierte en lo peor que ha habido en la humanidad, que fue el holocausto nazi, que ahí fue, yo creo que el auge de esta segunda etapa que llamo odio de los judíos racial. Primero fue antijudaísmo religioso, segundo, el antisemitismo racial, que la máxima exponente fue el nazismo y el holocausto. Eh, Este, el inicio fue religioso. Luego saltaste al tema de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler pues se encargó, ¿no? Con sus principales líderes militares en maltratar, humillar a toda un Exterminar. grupo, ¿no? Y exterminar, porque hubieron muchísimos judíos que murieron. Inclusive ese hecho se traslada a que fueron inclusive humillados en su persona, ¿no? Sí, existen muchas, eh, se puede decir, ideas, fábulas con respecto a este hecho. Algunos mencionan, ¿no? Tú lo has señalado que es falso, pero quiero pedirte tu opinión igual. Algunos mencionan que es el castigo por el cual ellos tuvieron que pasar porque justamente rechazaron a El Salvador. ¿Cómo tomas tú esas opiniones actualmente? ¿No? O sea, eso es lo que se dice. Ah, ya, ellos sufrieron, ¿no? Les cayó el castigo porque rechazaron y no aceptaron a Jesús. ¿Cómo tú Bueno, piensas? ¿Cuál es tu opinión hay, sobre hay eso? ciertas sociedades, yo sé que en Latinoamérica más, que todavía se vive mucho más el tema religioso que a lo mejor en Europa, ¿no? ¿Me explico? Entonces, a lo mejor esa idea puede estar bastante más presente en países latinoamericanos. En Europa, básicamente, esta idea de que la culpabilidad de no haber aceptado a El Salvador, yo creo que ya en Europa el tema, claro, yo soy español, ¿no? Y aunque España es un país muy católico, no tiene esas raíces tan profundas como hay en Latinoamérica todavía de arraigo religioso, ¿no? Es verdad que en su momento, es lo que yo digo, en su momento sí que fueron acusados por ese motivo, por no haber aceptado a Jesús como el Mesías y no haber creído en él como el Salvador. Eso es verdad, y ahí tuvieron que pagar muchas culpas por ello. Pero ese tema, ya por mi experiencia en Europa y todo esto, ya es una segunda etapa, aunque debo decir que en ciertos lugares de España que yo he visitado, aún todavía hay algunas gentes que dicen, no, es que vosotros los judíos matasteis a Dios, incluso dicen eso, como el pueblo deicida. Todavía hoy por hoy, en el siglo XXI, se sigue diciendo. Pero yo insisto, la cruz fue un método de muerte romana. No quiero entrar en disquisiciones ahora si fueron o no fueron, porque pasó hace más de 2000 años. Yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido. A eso iba, a eso iba. Actualmente, en la actualidad, Isaac, tú en tu estudio has determinado, ¿eso ha bajado? ¿Ha bajado o es que ha subido o se ha mantenido este odio No, contra este? ha bajado mucho. Es más, es lo que yo analizo en mi libro, porque eso es lo que estaba diciendo. Hay una tercera etapa dentro de los judíos, que es la que yo he estudiado, porque después del Holocausto se crea el Estado de Israel en 1948. Entonces, a partir de esa fecha, que ya acaba el Holocausto y se crea el Estado de Israel, está lo que se llama un antisemitismo político, en el cual se odia a los judíos a través del país de Israel. No sé si me entiende lo que quiere Este decirle. se orientó al tema político, ya cambió El el... tema político. Entonces, primero fue el tema religioso, segundo fue un tema racial y en tercer lugar fue un tema político. Entonces, ya el tema religioso está bastante superado ya. Al menos en bastantes lugares del mundo. En Latinoamérica a lo mejor no tanto, pero en bastantes países de Europa sobre todo
está bastante superado. Pero el tema que yo he analizado en mi libro, básicamente en mi tesis de fin de carrera, ha sido justamente el hecho este de que mucha gente dice, no, no, Israel es, digo, los judíos es un pueblo al que admiro por todos sus avances y tal. Yo lo que no creo es en la existencia del Estado de Israel. O a lo mejor el contrario. Hay gente que dice, yo no me gustan los judíos, pero en cambio que creo que Israel tiene derecho a existir como país. Pues lo que es el rechazo a Israel se llama antisionismo, porque sionismo quiere decir el querer tener una patria en el mundo de los judíos. Me explico, por eso el título del libro se llama Antisionismo, si es un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo. Yo sé que el título es un poco complicado y un poco largo, pero quería, como es un trabajo universitario, el profesor en cuestión me lo impuso un poco, ¿no? En el sentido de que yo analizo la tercera etapa, que es el antisionismo. Perfecto. Muy bien. No sé si ha Perfecto. quedado claro lo que es el antisionismo. Sí, sí, sí. Bueno, a mí por lo menos sí me quedó claro que ya estamos en esta tercera etapa sobre el prejuicio, ¿no? Que se ha orientado al tema político. No sé, le cedo el pase a Marisol. Gracias, Nilton, pero le corresponde al señor director. Señor director. No, que no tiene micro. Allá tu micro. Directora, el Su director, micro, su micro. el Su micro, micro, señor Armando. director. Ahora. ¿Ya está? Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ok. Sí, le toca a Marisol, que se me toca a mí, no puedo hablar mucho por ciertas cosas. Yo más tengo una pregunta que es muy confusa para el público general. La diferencia entre que si el sionismo es religión o es algo relacionado directamente por la situación de que desde 1948 Israel tomó posesión de las tierras que bíblicamente le pertenecían, pero que por razones políticas pues estuvieron errantes. Por eso les dice mucho el tema de que el judío es errante, pero ya después de 1948 para acá, ya que tiene su tierra. ¿Es el sionismo una religión implantada en Israel o es un sistema político para definir ciertos sectores de la sociedad israelí? Gracias por su pregunta, muy atinada. El sionismo no es una religión, para nada. Ujú, El sionismo es la aspiración del pueblo judío a tener una tierra, ujú, justamente para dejar de ser el judío errante, de no tener un país donde vivir. Pero es un sistema puramente político, donde es verdad, donde conviven en este país gente religiosa y gente que no lo es. Justamente hay mucha disputa interna ahí, porque hay gente que es religiosa, hay gente que no lo es, pero el concepto como tal del sionismo no es una religión, es una aspiración política. muy bien. La otra pregunta que yo podría tenerle es, yo tuve hace tiempo, años, ya no me acuerdo exactamente, hice una entrevista, había una reunión de personas religiosas e invitaron a un grupo de judíos latinoamericanos, que habían ido a Israel y trajeron su reporte. Y en el reporte dicen que en el Estado de Israel no hay un movimiento generalizado de que Jesús sea el Mesías, como que lo consideran más como un profeta. Pero dicen que en Israel había un promedio de 7,000 a 8,000 personas que sí veían a Jesucristo como el Mesías. Y muchas veces nada más la Biblia, por decirlo así, el Torah, es el Antiguo Testamento, pero hay ciertos libros que no están ahí,
sino nada más están ahí, nada más. Y es todo lo que se habla, no se habla del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo ve usted la cuestión de este grupo dentro de Israel que es en realidad cristiano contra el resto de la población que no lo considera Jesucristo como el Mesías, sino como más un profeta de la época? Le veo bien informado. Son un grupo muy, Por muy eso no quería minoritario. hablar, pues no quería hablar. Son muy minoritarios. Usted está hablando de 7 o 8 mil personas, una población de 7 o 8 millones, ¿no? Entonces, esos son muy minoritarios. Pero yo lo que le quería comentar que la religión judía, o sea, se basa en el Antiguo Testamento solo. Ya en el Nuevo Testamento ya el judaísmo no cree. Yo no soy un experto religioso, pero sí le puedo decir que justamente Jesús está considerado por el judaísmo en general como un profeta más, Uno de los muy reconocido además, ¿no? ¿Me entiende? Que además, dicho sea paso, era judío en su época, ¿entiende? Pero hay un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, que se llama Jews for Jesus, que conozco que no son una minoría, o sea, son minoría, pero cada vez hay más, que son judíos que creen en que Jesús es el Mesías. Pero esos están No, no le fuera de digo Israel, ¿no? Están fuera fuera de de Israel. Israel, Sí, están sobre todo en Estados Unidos, porque sí. Estados Unidos es el país donde hay más judíos. Que por cierto, ese es otro mito, porque hay muchos mitos. ¿Ustedes saben cuántos judíos hay en el mundo? Por Pues una idea. no, no tenemos, no hay idea porque el Estado de Israel no pudo haber acaparado a todos los judíos errantes, porque No, no, después de no. 1948 los llamaron, ¿no? Que vinieran Sí, hasta de pero Rusia, llegaron, ¿no? sí, pero la mayoría no vinieron, se quedaron en sus países. Se quedaron en sus países. Pero lo que yo quiero decir que entre Israel y fuera de Israel, en todo el globo terráqueo, hay 14 millones de judíos, Ok. que significa el 0,1% de la población mundial. Lo digo esto porque la gente dice, los judíos están invadiendo el mundo con su dinero, con sus conspiraciones y tal, y representan el 0,1% de la población. A eso me refería, que en ese sentido hay muchos mitos creados. Ya, muy bien. Entonces, Vamos, sí, no, dígame. está bien, sígale, porque yo quiero pasar la palabra nada más le iba a comentar que usted tiene un nombre, su nombre Isaac. En cierta forma es como yo veo el conflicto israelí-árabe, está a partir de su nombre de usted prácticamente, porque consideran al hijo de la promesa Isaac, y mientras los árabes consideran el hijo de la promesa Ismael, y ahí están Correcto, peleados, son como primos hermanos ahí, Chihuahua. Y es correctísimo. bíblico, es histórico hasta ahorita, mucha gente no lo entiende, esa Sí, relación sí, desde donde empezó. sí, sí, Muy bien, sí. pues estaba comentando que usted tiene el nombre de Isaac. Y ya ahí le Ujú. paro porque si no me voy a tener problemas con alguien más aquí ahorita. Luz Marisol Paredes, Zaporitano. Señor director, muchísimas gracias por el pase. No, señor director, no va a ser un problema, va a ser una exquisitez escucharlos hablar de ese tema tan importante y tan a la vez controversial, porque han pasado tantos años Uh, y todavía suena. Y todavía suena cuando hablamos de nuestra raza hermosa que son los judíos. Pero Isaac, yo quiero que la gente te conozca también un poco a ti. Bueno, ¿nos puedes hablar también de ti? ¿Quién es Isaac Levi Benvenice para que el público te conozca? Bueno, pues nada, soy una persona sencilla, humilde, que amigo de sus amigos. ¿Qué le puedo decir de mí? Ya el señor Nilton antes ha dicho un poco mi currículum, que ha acertado bastante en todo lo que ha dicho. Eh, bueno, Me gustaría que les cuentes al público, Isaac, la travesía de tus abuelos, que me parece sí, súper interesante.
Lo que quería comentarles que por parte de mi madre, mis abuelos eran de Salónica, en Grecia, y de Estambul, en Turquía. Mm. Entonces tuvieron que escapar de los nazis precipitadamente porque estaban cogiéndolos a todos para llevarlos a Auschwitz, los Ah, campos sí, de exterminio. viste. Entonces, antes de que empezara toda la persecución, se escaparon como pudieron en trenes hacia el sur de Francia. En el sur de Francia cogieron un tren que ni sabía dónde iba y llegaba casualmente a Barcelona, que está justo en la frontera en el norte con Francia, muy cerca. Entonces, ahí llegaron y se instalaron en Barcelona en los años justamente 36, 37 del siglo XX, 1937, un poco antes de que empezara la Guerra Mundial. Y se pudieron escapar de los campos de exterminio. Pero casualmente llegaron en un año donde en España estaba la guerra civil, Guerra civil. que eran los republicanos contra los falangistas. Entonces, y aparte vivían escondidos sin poder decir a la gente que eran judíos, porque estaba muy mal visto en esa época, porque los podían deportar incluso a Alemania. Entonces estaban con mucho miedo. Pero aún así se escaparon de los nazis para llegar a un país en guerra. Pero evidentemente en España estaban más protegidos que en sus países de origen, de Grecia y Turquía, porque Europa fue arrasada. En cambio, en España, a pesar de que había una guerra civil, todavía se podía vivir más tranquilo. O sea, imagínense lo que pasaba en Europa. Claro, fue terrible, Isaac. Pero yo sé que un familiar tuyo falleció en un campo de concentración. ¿Nos Sí, puedes sí, sí, contar? el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo, Sam, que con sus padres, mis bisabuelos murieron en el campo de concentración y todo fue por un despecho amoroso. Fíjense, esto no sé si te lo había contado, porque mi tío abuelo Sam estaba casado con una chica griega y se divorciaron. Entonces, y se pelearon bastante duro. Entonces, como despecho, les dijo a los policías de entonces, a los guardias de entonces, que su ex marido era judío, los padres de su ex marido era judío. Entonces los detuvieron y los llevaron a Auschwitz a los crematorios. Wow, qué Ujú. fuerte esa historia. Te imagino que cuando te lo han contado, Isaac, te habrá pegado en el alma, ¿no? Es que murieron 6 millones de judíos en el Holocausto. Fue la mayor tragedia de la historia de la humanidad, yo creo. Sí, acá en Latinoamérica, cada vez que mencionamos ese tema, de verdad que nos da tanto escalofrío, porque Ujú. imagínate, 6 millones de judíos en campos de concentración, los niños los llevaban a los hornos. Había unos hornos Bueno, ahí que los metían y, ahí. y O sea, también era centenares de miles, por ejemplo, de homosexuales, que no hay que olvidar, también centenares de miles de así discapacitados, es, centenares de miles de gitanos, así centenares es. de miles de oponentes políticos. Eso no hay que olvidar, no solo murieron los judíos, ¿eh? Fue la época más dura, Isaac, muy dura, de verdad, yo digo para la humanidad, porque tampoco no podemos decir, no, ellos son de otros países, no, todos la humanidad nos Por unimos eso, de pensar en esa po- forma, ¿no? por eso mismo, en mi libro, con perdón, este autoestima que voy a comentar ahora, porque me lo han comentado mucha gente, es tan actual, porque ahora con la guerra que está habiendo en Israel, hay mucha gente que opina a favor o en contra de lo que está pasando y lo que pasó el día 7 de octubre con la matanza que hicieron los terroristas, pues mucha gente está diciendo de que no se vuelva a repetir y hay mucha gente que está
porque es verdad que el gobierno de Israel, el gobierno, no los judíos, el gobierno está emprendiendo una operación muy fuerte contra los terroristas, no contra el pueblo palestino, sino contra los terroristas. Esto es importante decirlo. Entonces está habiendo una espiral de odio de nuevo hacia Israel y hacia el pueblo judío por culpa de la guerra. Y eso es lo que hay que calmar los ánimos porque igual muchas veces, por desgracia, la historia se repite. Ok, Isaac, le paso la pauta, señor director. Muy bien, tenemos a una persona que quiere hablar con usted, Rosa, desde California. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cada uno donde esté. Gracias, señor director, y gracias de verdad por este increíble espacio en el cual cada quien puede expresar lo que siente, lo que vive, lo que escribió, lo que tiene, lo que quiere transmitir al mundo. Yo quisiera preguntarle a Isaac, aparte de que tiene un nombre bíblico de la promesa, dos cosas, bueno, una por ahora, que nos hable un poco sobre qué era el veto y cómo sacrificaban allí la gente. ¿Cómo era? ¿Quién? ¿Cómo era? El veto, El veto. pues, ajá, sí. Era el sitio donde los quemaban, creo, o no sé si era donde los torturaban. No, sí, el gueto, el gueto. El gueto, sorry, sí, Ahora entendí. Había el gueto de Varsovia, por ejemplo. Sí, sí. eso. Sí, Pues dice, nada, o sea, los tenían confinados en un bar, en una barriada de la ciudad de Varsovia, en Polonia, y de ahí no podían salir. Tenían los alimentos determinados, estaban totalmente encerrados ahí y se estaban muriendo de hambre, no podían hacer nada durante esos, estaban completamente hacinados en un barrio y no podían salir, estaban ahí y se iban muriendo poco a poco. Fue terrible. Ya va la otra pregunta, pero quería, no sé si aclararle o preguntarle o contarle al señor director sobre la Torá. Dice que unos libros que le quitaron o agregaron, la Torá son 66 libros. Los otros 7 que tiene la Biblia católica son los libros apócrifos, que esos los agregó el catolicismo. Eso en cuanto a la Torá. Y en cuanto a Isaac, en cuanto a lo que no sé si entendí mal, de que el pueblo judío no tiene una identidad en la sociedad como terreno, como propiedad, como tener ese pueblo de Israel, una nación igual que las demás. Señor director, usted primero. yo nada más quiero aclarar una cosa. El Torá no está el Nuevo Testamento no es el Torá. Y me disculpa. ¿Qué es la Torá? No. El Nuevo Testamento, usted dijo que los 66 libros son es el Torá. En los 66 libros está incluido el Nuevo Testamento no Torá. Y si usted sabe mejor que yo, la respeto y lo tomo como. No, No, para no, nada. es que usted me está diciendo que quería aclararme. El Sí, Torá, el Torá, los 66 libros que incluye el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Torá no hay Nuevo Testamento. Es Exacto. oh, antes, Eso es que mucho antes de la venida de Jesucristo. El es Nuevo lo que, Testamento es la vida de Jesucristo más posterior a Jesucristo. El o Torá sea, es el anterior. Antiguo Testamento de los judíos que tiene todos los que sabemos, los libros de Moisés, todo está ahí. Y si usted dice que es los 66 libros del Torá, mis respetos.
No, No, usted lo Mm, dijo, señora. Sí, lo dije y lo sostengo que lo dije, pero gracias por aclararme porque quizá la equivocada he sido yo. Ah, bueno, Y qué bueno el poderlo ver. Una aclaración más. O sea que la Torá es el Antiguo Testamento. judío. Ok, Correcto. gracias. Es lo que iba a decir. El señor director tiene toda la razón. La Torá es el Antiguo Testamento judío. Y después con la Ok, segunda aclaración, también ya lo he dicho, los judíos tienen un estado propio, que es el Estado de Israel. El Estado de ajá, Israel es el Estado de los judíos que evidentemente quieren ir ahí. Hay judíos que viven en Perú, hay judíos que viven en Argentina, hay judíos que viven en Estados Unidos, que no quieren ir a Israel porque están contentos donde viven y no son israelíes, pero tienen la identidad del país donde viven. Pero hay otros judíos que sí que van a Israel a vivir, ¿entiendes? Y que son israelíes y tienen la identidad de ese país. Hay ok. actualmente 14 millones de judíos en todo el mundo, de los cuales 8 están en Israel, 7, la mitad están en Israel y la otra mitad están en el resto del mundo, donde en Estados Unidos es donde hay más. Una pregunta o que me aclaren o me enseñen, por favor, en cuanto a lo que dice en la Biblia, que en los últimos tiempos regresarán a su territorio. ¿Esto se trata de los judíos? Yo no soy un gran experto en religión, pero sea, no sé si el señor director igual sabe algo más de este tema. Yo personalmente, esto dicen como los judíos todavía están esperando el Mesías, se dice Ujú. que cuando venga el Mesías, entonces toda la gente volverá a donde estaban los territorios bíblicos, es Israel. Pero bueno, le insisto, yo soy especialista en más bien temas sociología, de política, no tanto de religión. Lo lamento. Ujú. No, está bien. Gracias a los dos por las aclaraciones y disculpen por mi ignorancia. Milton, regresamos a usted. Ah, no, está Lucila, no sé si quiere hablar Luceli, pero si calce la mano, por favor. Milton, Isaac, háblanos sobre el ICRA, la Liga Internacional Sí, contra el Racismo y Antisemitismo. pues Salud. fíjate que llevo unos 10 años liderando esta organización en Europa y ahí básicamente tenemos mucho trabajo, lamentablemente. Nos ocupamos de actos antisemitas que hay que existen en la sociedad. Por ejemplo, eh, pintadas en paredes que dicen Hitler tenía razón, por ejemplo. O a lo mejor una persona que va con una kipá, con un sombrerito en la calle andando tranquilamente y lo agreden. Esto sobre todo, tengo que decir que pasa sobre todo en Francia, porque en Francia hay un número muy grande de judíos y también un número muy grande de musulmanes. En cambio, en España no hay tantos judíos. En España es un país donde hay pocos judíos. Pero aún y así, aunque no haya muchos judíos, todavía siguen habiendo bastantes actos antisemitas. ¿Ya? Un acto antisemita es estas pintas que le he dicho, estas pequeñas agresiones, o a lo mejor también nos ocupamos de artículos en prensa que son manifiestamente antisemitas, donde, en fin, tratan a los judíos como Esto basura. ayuda a mitigar y a reducir este odio, esta represión que se tiene ante los judíos. Correcto. Pero, gracias por preguntar, Nilton, no nos ocupamos solo del antisemitismo, nos ocupamos también de cualquier otra forma de racismo. Por ejemplo, yo estoy en contacto con el presidente de los gitanos en Barcelona. Gitanos se comprende, ¿no? Ahí en Latinoamérica. Gitanos es una etnia, igual es un poco europeo lo que estoy diciendo, no sé. ¿Sabes lo que es un gitano ahí? Tenemos el conocimiento más o menos de que gitano es Son personas errantes, ¿no? Que no un tienen pueblo que va claro, viajando. Sí,
exacto, personas errantes, no tienen, normalmente viven en la miseria, muchas veces, algunos no, algunos no tanto, pero en fin, es un pueblo perseguido también. Así es. Son de Transilvania, algunos de ellos De Rumanía, sí. de Rumanía sobre Sí, todo. Pero nosotros estamos en contacto también con los de gente de color negros, aquí también en Europa que sufren el racismo, pues también estamos en contacto con ellos y nos ponemos de acuerdo para hacer eh, relaciones conjuntas para lo que usted decía, para mitigar un poco el racismo que hay. También eres tu comisario, ¿no?, contra la lucha antisemitismo en una comunidad israelita de Barcelona. Correcto, correcto. Cuéntanos un poco Sí, de eso. es la comunidad más antigua de Barcelona. Entonces me nombraron hace unos 3 o 4 años comisario, es la palabra un poco así rimbombante, responsable de lo que es la lucha contra esta. Aquí sí que me dedico solamente al antisemitismo, Ah, ya. Ok. Ok, ahí sí, ¿entiende? Ahí antisemitismo, sí nada. solo y lo hago en nombre de la comunidad más antigua judía de Barcelona. Ok, ok. Veo ¿Cuántos que años tienes en ese cargo como comisario? llevo unos 3 o 4 años solo. 4 años, ¿no? Ah, ya, ya, ok. Y en lo del ICRA unos 10. Micro tiene más tiempo en todo caso, ¿no? Sí. Bueno, no. O sea, yo más tiempo. Ah, ICRA ya. es muy antiguo. O sea, Aligre es. y la comunidad también es muy antigua. Ah, ya, ya, ok, ok. Sino que tú perteneces ese tiempo en esas dos organizaciones. Ujú. ¿Y cuáles son sus frutos más resaltantes en estas dos organizaciones? Pues la verdad que algunos, o sea, uno es un joven que fue agredido en una discoteca por la noche por unos neonazis, unos de ultraderecha. En una noche de discoteca le apalearon y estuvo en coma como casi un mes, este jovencito ese. Nosotros nos personamos junto con el fiscal para demandar a estos jóvenes que habían agredido a este chico. Entonces estoy muy orgulloso porque gracias a nuestra actuación, pues pudimos al menos que estos agresores ingresaran en la cárcel. Se Ah, hizo ya. Yo me siento justicia, muy ¿no? orgulloso porque conocía personalmente al papá del chico que agredieron. Y siempre me lo está agradeciendo. Dice, gracias a ti, pudimos encarcelar a esos malnacidos que pegaron a mi hijo hasta casi matarlo. Se hizo justicia, ¿verdad, Isaac? Sí, Gracias a tu gestión. sí. ¿Y ese libro dónde lo pueden adquirir, Isaac, las personas que estén Bueno, interesadas? la verdad, muy, muy buena pregunta. Te pasaré, Luz Marisol, un link donde se pueda conseguir, pero Ok. quiero que se venda en Amazon. Todavía no lo he conseguido. Cuando lo Sería, tenga, te lo pasaré. sería muy bueno que lo subas a Amazon, a la plataforma, porque es una librería mundial donde todo el Lo mundo va a sé, poder lo sé, adquirirlo. Claro lo que sí. sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo quiero subir en Amazon. Ok, entonces nos De avisarás. momento se está vendiendo modestamente en varias librerías aquí en Barcelona, Ah, por pero favor, tengo que subir un danos los peldaño nombres. y subir un peldaño y tratar de venderlo fuera de España. Claro, pero Isaac, para todos nuestros amigos españoles que quieran comprar tu libro, dános por favor las librerías donde podrían adquirirlo. Los nombres de las librerías y en los lugares. ¿Te acuerdas? No sé, a ver. Sí, claro, claro. La librería Jaimes, Apunten, anoten. librería Jaimes para los amigos españoles, la librería Paidea, Paidea, y después también, es que no me acuerdo ahora, hay otra, no me acuerdo su nombre. Pero ya hay dos librerías donde los Es que, amigos ¿sabes qué pasa, españoles pueden Luz comprarlo ahí. Marisol? Este libro, al ser un libro
de una tesis universitaria. Básicamente lo que he hecho, formando parte de mi trabajo en DICRA y en la comunidad israelita, yo lo voy regalando a la gente, amigos, Ok, y los dedico y se los regalo a políticos importantes, se los regalo a gente del mundo universitario importante. O sea, es como una especie de promoción que hago yo y dentro de, no sé, de un tiempo ya lo meteré bien en las librerías. claro. Entonces, Isaac, Pero de este momento, programa, Isaac, este programa lo ven también los políticos importantes, lo ven ya lo sé. a nivel del mundo. Entonces, por favor, otórganos tu correo electrónico donde se pueden comunicar contigo, por favor. Ok, pues mira, te pueden comunicar conmigo y yo lo envío esto. Sí, ¿dónde puedo apuntar? A ver, A No, ver, nada más dígalo verbalmente. mira, menciónalo para que la gente lo Menciona. escuche. y de Isaac, que después os digo lo que quiere decir Isaac en hebreo, y latina, Levi, Levy, y Levi 5654 arroba gmail.com. Muy bien. Ahí Ahí está ya, está. ya. Listo, anotado. Y se lo van a pedir ahí directamente. Y usted sí puede enviarlo. Usted tiene, Sí, tiene ejemplares para tengo, venderlos. tengo, tengo. Ah, tiene, muy bien. Para que no Ok. tengan que ir directamente a la casa editorial. Sí, sí, Muy bien, exacto. ya vámonos porque ya casi se nos viene el siguiente, ¿no? El siguiente. Pues para mí es un Así es. placer, ¿eh? No, no, Un al placer. contrario. Al contrario, es un placer también para nosotros haberlo tenido y espero que cuando Pero tengan un lo que nuevo les libro, quería quiera solo repetir el libro en la comentar, octava expo literaria. Sí, dígame. solo comentar una sola cosa y hasta ahí ya con eso acabamos. Sí, Que el judaísmo y los judíos es hoy en día, en 2024, es más que una religión. ok. Es lo que Así quería es. dejar bien claro, porque en su época sí que fue, sigue siendo una religión, no lo niego, pero hoy en día hay mucha gente que se siente judío y no es religioso. Entonces, Así es. ¿cómo se hace esto? ¿Entiendes? Así es. Ujú. Aclarado, Entonces, Isaac. Aclarado. Aclarado. eso es lo que quería aclarar, nada Perfecto, más. está muy bien aclarado. Bueno, pues entonces, Milton, palabras finales, tiene un 30 segundos. Gracias por adoctrinarnos, por enseñarnos, por ilustrarnos en este día con este valioso tema. En verdad nos ha agradado conversar contigo. Siento que he aprendido, las personas que te han escuchado también así lo han hecho. Así Gracias es. por transmitirnos este conocimiento y desde acá te felicitamos por esta lucha que estás haciendo con nuestros hermanos judíos. Ellos son seres humanos y no merecen el trato que toda la historia les ha dado. Dios los bendiga a todas las personas que están luchando contra mitigar este odio que se tiene hacia esa persona. Muchas gracias, Milton. He visto que estás muy bien informado sobre mi vida, sobre el libro, y la verdad que te felicito como embajador número uno. Vámonos, Gracias. ¿eh? ¡Bravo! Pasaje pagado a Evidentemente, al España. director y a la coordinadora, todo mi cariño y mi afecto. Estoy aquí para lo que necesiten y contáctenme por email. Les haré llegar el libro con mucha ilusión. Muchas gracias, Isa, por ese detalle. Y nosotros nos hemos engalanado con tu presencia y con el tema y el contenido que nos has expresado cada día. Aprendemos más, nos has educado. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias De y ya con verdad eso. que sí. Excelente tema y gracias porque no cualquiera se anima a hacerlo y a investigar y a contar todo lo que las vivencias del pueblo de Israel. Sí. Ok, gracias. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Esta es la séptima expo literaria. Ya nos vamos porque tenemos otra entrevista, pero recuerde que Ok. estamos aquí hasta el día 2 de 2 de marzo. marzo, señor director. El 2 de marzo, pero ya también prepárense para la octava expo literaria que empezamos Muy pronto se viene. ¿qué día de mayo? El día Empezamos el 4 de mayo y se va hasta el 1 de hasta el junio. 1 de junio. Muy bien, hasta Así es. luego, que les vaya bien.
Gracias.